local, en este mesmo local, sempre de tema asturiano, sempre tratados con mucho rigor, ¿no? En este caso vamos a tocar un tema que aparentemente no é tan científico como, por exemplo, el mes pasado, que era Lorenzo Arias Páramo sobre el prerrománico asturiano y San Miguel de Giño, pero sí que tiene un aspecto científico también interesante, porque é un tema, el de los vezos de salir a comer fuera de casa, que non está estudiado. Y está estudiado desde el punto de vista antropológico, evidentemente, de antropología social y cultural, y está estudiado por un historiador como José Luis Carmona, que nos va a desgranar el vezo de salir a comer fuera de casa en Xixón. Vamos a tenernos en este caso a la nuestra ciudad a lo largo del tiempo. Está basada la conferencia en un libro que tiene aquí, que se llama Comer fuera de casa, 3 siglos de restauración gijonesa, que está publicado por el Concello de Xixón el año 2019. Son 400 páginas que va a tratar de resumir en el tiempo la conferencia. Comer fuera de casa, como todos sabéis, es un acto muy prestoso que nos da un problema, que es que todos tenemos mucha experiencia en él. No hay como hablar de otros temas en los que la experiencia de los presentes y la mía propia, por supuesto, y mucho menor. En este caso, todo el mundo sabemos mucho y conocemos mucho del tema. Pero no va a hablar solo de la complejidad de ese acto de salir a comer fuera de casa, que puede ser familiar, que puede ser social, que puede ser de empresa, ¿no? Que puede ser festivo, etcétera, etcétera. Tiene muchos componentes, sino que también va a hablar de quién fae la oferta, quiénes son los restauradores que ofrecieron este servicio a lo largo de los años, y va a hacer referencia, por supuesto, a los históricos, por lo menos a lo largo de nuestra vida, ¿no? El Mercedes, que era el preferido de mi abuela, la Pondala, las Delicias, Casa Zabala, la Zamorana, no sé, hay milenta de ellos, ¿no? Pero todos ellos aporten una cosa singular. Las mujeres y los paisanos que estaban detrás del negocio y que tú sí son conocías. Entonces, ibas a los sitios porque sabías de quién eran, sabías los platos que los caracterizaban, y estabas en casa, por decir así. Sin embargo, el hecho de comer fuera de casa tiene unas connotaciones bastante complejas, en mi opinión. Por ejemplo, voy a decir algunas. Influyen mucho eventos externos, por ejemplo, la llegada de gastronomías exóticas. Quiero poner un caso personal que nunca se me olvidé, a pesar de que ahora mismo hace 50 años, porque fue el año 73, que trabajando en Madrid yo descubrí que acababa de abrir un restaurante peruano que se llamaba El Inca. Casualmente era el primero de España y el primero de Europa. Llamóme mucho la atención, dije, bueno, esto hay que probarlo. Hasta tal punto me cambió la conciencia de lo que era gastronomía, que todavía recuerdo lo que tomé de aquella, ¿no? Aquella vez fue la primera vegada que probé el pisco al estilo de Arequipa. Sabéis que lleva una bebida tradicional peruana, el pisco, y probé una sopa absolutamente alucinante que se llamaba chupe de camarones, que nunca podré olvidar, porque estaba condimentado de una manera y con unas especies para mí absolutamente desconocidas. Y era, hacía una revolución en la conciencia de lo que era el comer fuera de casa. Entonces, estas aportaciones de las cocinas exóticas, entre comillas, es sumamente enriquecedora, porque llegas a la conclusión de que en cualquier puerto de mar, en cualquier aldea del monte, en cualquier sitio del mundo, vas a topar el secreto de una cocina que no conoces y que va a ser seguro satisfactoria, ¿no? Y
muy interesante. Luego, la transformación de los ingredientes, la evolución de los platos icónicos, por ejemplo, otro caso personal, también voy a ser breve, otro caso personal curioso. Yo soy un enamorado del pote castañes, ¿y qué voy a hacer? El pote castañes me encanta. Probé todos los que atopé. Tenía como los mejores del mundo y Asturias, el pote castañes, el de Casa Jamayo en Bárcena y el del Llar de Beri en San Román de Candamo, ¿no? A mí era superior. Bueno, pues el otro día que llevé a los nietos a un cursil de apicultura organizado por el Museo La Ponte en el Santo Adriano, en Villanueva, a la salida de Villanueva seguramente conoceréis el Sabil. Bueno, llegamos a comer al Sabil y vi que había pote castañes y lo pedí. Si los otros me parecían sensacionales, aquel del Sabil me pareció realmente el colmo de la exquisitez, ¿no? Hasta el punto de llamar al dueño y decir, oye, mira lo que me pasa, creí que el mejor pote castañes era el de Jamayo y resulta que encuentro el tuyo que ya es superior. ¿Cómo es posible? ¿Puedes contarme cuál es el secreto? Y me lo contó. Y el secreto era que llevaba años buscando el mejor compango posible. Años probando potes de castañas con distintos proveedores de compango hasta que atopó el mejor, que encima lo tenía al yo de casa, ¿no? Y dije que ese compango mucho mejor marca la diferencia. Y aquel pote de castañas ya es, para mí, el mejor del mundo. ¿Entendéis? Entonces, con eso quiero decir que los platos que son icónicos, que no los debes de tomar si los tomes habitualmente en casa, porque vas a compararlos y siempre hay el mejor, el de tomar, ¿no? El arroz con leche, joder, como el que hacía mi mamá, ninguno, ¿no? Y les faves igual, bueno. Pero un plato que no fas en casa, como que este en particular, resulta que pídeslo porque hay que probarlo. Y atopes que ese plato también progresa. El icónico asturiano también progresa, ¿no? A eso suceden también innovaciones tecnológicas, innovaciones culinarias, la llegada de las nuevas cocinas, la cocina de autor. Después de la cocina de autor, que ya como llegan las estrellas Michelin, que van abriendo, ya hay una cocina de otro nivel, ¿no? La oferta misma de los restauradores, el concepto de comedor va cambiando con el tiempo, adáptase a los gustos de cada momento, a las exigencias del cliente. Quiero decir con esto, bueno, y más que se me ocurre, y las cuotas de pesca, limitan la oferta de muchos pescados, el retroceso de las especies, ¿no? La desaparición de especies. En fin, hay muchos elementos en el mundo de la gastronomía que fan que esa experiencia, aparte de ser muy personal, sea realmente un descubrimiento, ¿no? Tampoco quería desear de citar, porque pensé cómo se llamaba, que no me acordaba, cuando tantos viven a Casa Zabala, al Mercedes, a la Pongala, a las Delicias, etcétera, etcétera, nosotros ya éramos muy amigos de un chigre de Cimavilla, que se llamaba El Playo, quería hacerlo, donde nos juntábamos a comer unas calderetas de pescado de roca, que hoy yo no sé dónde dar con ellas. Quiero decir, en Cimavilla, en un chigre, comías de fábula. Tampoco hacía falta pasear a Casa Zabala, que estaba en la misma calle, ¿no? Bueno, en una calle, en otra esquina. Quiero decir con eso que la experiencia de la gastronomía y es muy personal, muy variada, muy enriquecedora, y de eso quien nos va a hablar bien, ahora que tienes la mesa y el mantel, de José Luis Carmona para los amigos, porque inexplicablemente todos nos llamamos por el nombre, pero Carmona y Carmona para todo el mundo. ¿No? Y así. Bueno, en casa hay otra manera de llamarte que no voy a decir. Y va a falarnos él, que voy a presentar un poco quién es y por qué está aquí, evidentemente, ¿no? Carmona, José Luis, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad. De él deben destacarse profesionalmente dos datos fundamentales.
que tiene una experiencia docente de casi 30 años como profesor de enseñanza secundaria y como profesor de formación profesional ocupacional, a lo que tiene además título y diploma de la Universidad de Vigo, ¿no?, en esa especialidad. Después de, bueno, eso durante, ya os digo, 30 años, que no puedo pagar, ¿no? Y desde 2015, sí, desde 2015, yo profesor tutor de la UNED Asturias en los grados de Geografía e Historia, Historia del Arte y Antropología Social y Cultural. Y también el encargado de los cursos de extensión universitaria en la UNED Asturias. Él, aparte de la docencia, también dedicóse a la investigación y a hacer un montón de publicaciones, natural, y esos fotos en la investigación tienen en lo que es la historia social del movimiento obrero, de la evolución de las ideas políticas a lo largo de los años, en particular en el siglo XX, y en la historia de Xixón, en la que tiene dos volúmenes muy conocidos, uno es este que vos decimos del comer fuera de casa, y otro es uno que tiene puro Gijón, años 50 y 60, que cuenta esos 20 años de evolución de la ciudad, basándose en una evolución formidable, sobre todo porque son muchas semillas desconocidas, que son semillas casi todas del pueblo de Asturias, yo creo, ¿no?, del Museo del Pueblo de Asturias. A mí en particular, aparte de muchos que no conocía, evidentemente llamaronme la atención tres, que fueron el levantamiento de las vías del tranvía, y entre semillas de eso que yo no tenía en la cabeza, desde cuando el tranvía ya sabéis que acabó el año 63, las semillas tienen que ser del 64, 65, que es muy tarde, ¿no? Y otro libro también interesante. Tiene otras publicaciones, leos algunos títulos, yo creo interpretar bien la información que tengo, que son artículos de él en libros colectivos, La comarca del Caudal, Mieres, La ciudad y el puerto de Gijón, una historia del puerto de Musel de la editorial Lumber. Otro texto, una colaboración sobre el regimiento príncipe del siglo XIX, editada en la historia militar de Asturias de Merritea. Y luego buenas colaboraciones con el comercio, en particular el texto del Testigo de la Historia, que publicó en el año 2003, el comercio, y en la historia de Gijón, que publicó el Comercio Grupo Correo el año 2001, y también 4 colaboraciones: el conflicto social, cuestión social y movimiento obrero entre 1900 y 1923, la crisis industrial, reconversión y crisis social, tiempos de reconstrucción, la actividad política municipal entre 1937 y 1959 y tiempos de revolución, la actividad política municipal entre 1937, movimiento obrero en Gijón entre 1931 y 1936. Tiene un texto anterior del año 97 sobre el socialismo en Langreo. Bueno, y con esas palabras ya a mesa puesta, tocate a ti desgrananos la tu historia. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la presencia, por la vuestra presencia. Y ellos amigos, cares que siempre lleva un gusto y un placer, igual que el de comer fuera de casa, para ahí varía, ¿no? Bueno. Y lo primero que, después de esta presentación, lo primero que me gustaría, ¿tienes más volumen? Veréis la dificultad de estar pegado aquí, de estar mirando los notes, pero bueno, en fin, vamos a sacarlo como se puede. Si no, proyectando la voz, y yo lo que
más me gusta. Después de esta presentación, sobre todo de los últimos datos, yo creo que lleva obligada una justificación de por qué este tipo de trabajo. Todo lo que yo voy a contar aquí he sacado de esta obra que tenéis ahí, que tenéis aquí a la mesa, que en su momento, ya va casi desde el año 17, nos pusimos manos a la obra estas dos personas que tenéis aquí, Luis Arias y yo mismo. Recibimos una invitación del ayuntamiento para sacar una publicación en esta colección, en memoria de Sisión. Estuvimos dudando. Luis, que no está presente, primero que se encuentra afuera, manda saludo a todos, que yo mucho más que decidido que yo para estas cosas, él tenía claro que había que tirar por aquí, investigar por aquí, y bueno, pues allá nos fuimos. Yo decía que me arrastrara, generándome 200 o 300 canes más de las que ya tenía en aquel momento, porque la tarea fue ardua, pero bueno, satisfactoria y gratificante, primero porque ha dado un resultado, una publicación, y en segundo lugar porque saliendo de lo que es la historia social, que ya lo que más me dedicaba, uno pudo ponerse en contacto con fuentes hemerográficas. Bueno, pues tuvimos que tener prácticamente el comercio, gracias a que había una versión ya digitalizada, y eso facilitó muchísimo las cosas, fuentes de otras publicaciones que ya existían, y una parte que es especialmente gratificante, que son las fuentes orales. Ver aquellas personas que sí tuvieron algo que decir en este asunto, que evidentemente normalmente ya eran mayores, algunos hasta me murieron en el camino, después ya comentaremos si acaso algo de lo anecdótico, y bueno, pues que nos hizo aprender muchas cosas, y algunas hasta manejarles con una cierta soltura, ¿no? Comer fuera de casa, por tanto, en Sisión. Sisión, bueno, aunque la obra discurre desde la mitad del siglo XVIII, inevitable, tenemos que hacer referencia a lo que es el catastro del Marqués de la Ensenada, que es una fórmula que tiene la monarquía, de Fernando VI, para topar contribuyentes, para enganchar las arcas del Estado, y a partir de ahí, bueno, pues van saliéndonos una serie de datos. Sabemos que en la segunda mitad del siglo XVIII, en Sisión, hay 3 figones, 3 mesones, porque en realidad esa es la terminología que se usa normalmente en estas épocas: mesón, figón, bodegón, bueno, en fin, que ahora veremos, tendría pues un aspecto muy similar a esta imagen tan conocida que tenemos aquí, ¿no? Conocida por el pintor francés, pero también tenemos una plumilla muy buena en la ilustración gallega y asturiana, si tuvisteis la oportunidad de ver, ¿no? Estoy un poco cómo funcionaría el comer en cualquier circunstancia fuera de casa, pero en una época en la que no es normal comer fuera de casa. Primero, porque hay un porcentaje muy grande de gente que no tiene la capacidad económica y a veces ni la necesidad, y en segundo lugar porque quien puede encarga y come en casa, tiene cocineros, tiene personal como para poder tener una vida pues fácil en ese sentido, ¿no? Bueno, con el siglo XIX y con lo que más afondamos, y con lo que más empezamos a construir todo esto, ¿no? Algunas ideas básicas. Sisión en el siglo XIX es una ciudad que crece mucho y modernízase. Modernízase, es decir, en comparación con otras ciudades de rango similar, y algunas no tan distantes como las que... Para que veamos que eso va produciéndose a distintos ritmos, algunos datos demográficos que son importantes.
A comienzos de siglo, Sisión es un pueblo de 7.000 habitantes. Un poco más tarde, ya a mitad de siglo, 1845, del que ya tenemos también algún dato, no creció mucho más, 8.000 habitantes. Pero a partir de ese momento ya empieza a agarrar velocidad de crucero. En el 65, 12.800, casi terminando el siglo, 1883, 32.000 y pico habitantes, ¿no? Bueno, vemos que se va produciendo un crecimiento lento, constante, y en la segunda mitad del siglo ya con una cierta fuerza. Hay 3 razones para ello, están súper estudiadas, ¿no? Por una parte, hay un proceso de industrialización en la ciudad que va generando precisamente el aporte de mano de obra que viene de afuera y que va sosteniendo lo que es ese proceso de industrialización, ¿no? Que va a ser más fuerte luego ya en el siglo XX, como bien sabéis, ¿no? Pero algunos datos. La fábrica de tabacos en el 37, la de vidrios en el 44, siglo XIX, insisto. Fundiciones, empresas de alimentación, la primitiva indiana, Zarracina, la fábrica de cervezas, la Estrella de Sisión, a lo que pues haré referencia con un poco más de reposo. Bueno, pues van conformando ese esquema de desarrollo industrial. Una segunda razón, el puerto marítimo. Y los puertos marítimos son siempre puntos de intercambio, puntos de entrada, de xentes, de ideas, de productos, y, bueno, eso es segunda razón de ese proceso de modernización. Tercero, que fortaleza militar, y siendo fortaleza militar, bueno, había murallas, bastiones, imagino que por lo menos tendréis en la cabeza alguna imagen de haber visto, bueno, la muralla en Estrella de la ciudad, ¿no? Eso implica que tienen que llegar obreros, ingenieros, en fin, aporte de población en cualquier caso, ¿no? Que además va modernizando y va actualizando la ciudad. Jardines, nuevos edificios, bulevares, en fin, nuevos tiempos en cualquier caso. Es el proceso de desarrollo que va a tener un fuerte punto de inflexión a partir de 1884, cuando el tren, el ferrocarril, ya llega de León, y llegando a León llega de Madrid y llega de Palencia. Eso es aporte de visitantes, que es otro de los elementos más importantes que podemos comprender a la hora de empezar a vislumbrar de qué manera se produce el desarrollo de una hostelería, vamos a ver que por el momento incipiente, ¿no? Y es curioso que estemos en una época en la que eso también se está planteando, la llegada del AVE o lo que sea, de un tren de una cierta velocidad, pues está haciendo frotarse las manos a buena parte de la hostelería sisionesa. ¿Por qué? Porque implica que va a llegar más gente, a veces seguramente más de la que seamos capaces de soportar, en el mejor de los sentidos, ¿no? Pero bueno. Estoy una imagen curiosa y llamativa. Nada que la veáis, pues identificaréisla, y si no la identificáis, digo que soy yo. Y es una imagen de la ejecución en guillotina de Luis XVI en el país revolucionario. Y preguntaréis, pues, bueno, ¿qué demonios tiene que ver esto con el comer fuera de casa en Sisión? Pues sorprendentemente algo tiene que ver. Al margen de, bueno, lo que tiene de provocador poner una imagen de este tipo. Pero uno de los... Sabemos bastantes cosas de la Revolución Francesa. Sabemos que profundiza en lo que es el galicanismo de la Iglesia. El Estado controla la Iglesia y además hasta el Reforma. Sabemos que se tracamundia o se camuda el calendario utilizando una terminología distinta, que me refiero por lo menos en lo superficial, ¿no? Si acaso. Pero una de las cosas que se da en época revolucionaria, que es menos conocida, y es el obligar por parte de las autoridades a
los cocineros de la aristocracia y del propio monarca, normalmente todo ello de Versalles, a tener que cocinar para a xente de a pie, tener que facer públicas as súas recetas, con el escándalo para ellos que podía suponer eso, ¿no? Bueno, eso tenía sus consecuencias y tuvo consecuencias en Francia. Hay toda una cocina francesa del siglo XIX que comienza a tomar fuerza, que comienza a tomar forma, que tiene una fuerte personalidad, y eso va a llegar a Sisión. En el siglo XIX va a darse una especie de pulso, no digo que constante, pero sí con distintos momentos entre la consolidación de la cocina local, que es una cocina muy popular, junto con la presencia cada vez más fuerte de cocina de influencia francesa. Y cocina de influencia francesa que bien, ni más ni menos que de los recetarios y de las fórmulas y de los platos que estos cocineros de esa ociosa y folgazana aristocracia previa a la Revolución preparaban. Podéis imaginaros cómo podía ser cualquier merienda, cualquier almuerzo en el Versalles de Luis XIV, de Luis XV, de Luis XVI, que ya el que tocó pagar con la cabeza lo que estaba haciendo, ¿no? Bueno, esta presencia francesa, esta influencia francesa, vamos a notarla en varios aspectos que impliquen cambios de vezos, pero antes de llegar a ella. Estamos hablando de una cocina tradicional, más que tradicional, una cocina popular, ¿no? Que es lo que come la xente de a pie, es lo que comen os probes, como dice aquí, en este estupendo artículo, o serie de artículos de Calixto Álvar González. Calixto Álvar González, entonces fue el primer director del comercio, si no me confundo, bueno, empresario, fai estos traballos, lo que comen los pobres de España, como tenéis en la imagen, y toca Asturias y toca Sisión, como buen sisionés que lleve, por otra parte, también educado en gustos franceses, ¿no? Y, bueno, yo os voy diciendo lo que va recogiendo aquí. Vamos a comparar esto con las clases más altas ya de más influencia francesa, ¿no? Van a llamarnos la atención una serie de cosas. Comen en casa, no comen fuera de casa. Probe no come fuera de casa. Primero porque no lo necesita, y segundo porque no es capaz de pagarlo, ¿no? Menciona distintas formas de faves, de alubias, como dice él, ¿no? Que es necesario que maticemos, porque en ningún caso es la fabada que conocemos, ¿no? Son faves guisadas, alubias guisadas, faves con tocín exclusivamente, faves con verdura o faves fritas. Formaba parte de la alimentación popular. Sopes de cebolla con queso de Villalón, patates de distintas formas, ¿no? Con ensaladilla, con bacalao, en fin, arroces con costilla de gochu, garbanzos con espinaques, casquería, huevos y productos de la mar, sardines, besugo, merluza y otros. Ya haciéndonos un inventario, incluso con varias recetas. En fin, ahí lo tenemos. No nos sigue tan extraño este tipo de alimentación. Cada uno, según sus posibilidades, podría ir ya haciéndolo más rico el aporte de proteína diario o no, pero no nos resulta tan extraño, ¿no? Comenta que las clases medias, en esta sesión del 19, y ya veis que ya tiene un desarrollo industrial y en consecuencia tienen que haber unas clases medias, él mismo tiene un famoso artículo que luego va a ser repetido hasta el comercio, lo tuvo que editar
una petición popular que lleva la caldereta, la caldereta de la que da una receta, que yo voy a tener el gusto de no leeros porque estos horas, leer una receta de una caldereta puede provocarnos unos jugos gástricos que puede ser un poco peligroso, ¿no? Pero en fin, caldereta, como plato, en fin, llamativo de clases medias, ¿no? Y vamos ya a las clases más pudientes, esa cocina de influencia francesa. No hay que perder de vista que todo el siglo XVIII y el XIX, la influencia francesa, sobre todo en lo intelectual, y constante en la sociedad española, y por lo tanto en la asturiana, y por lo tanto en la de Sisión. Tiene ese resumo de lo francés, pues Francia, lo francés, con el cambio de dinastía en España, y es capaz de emborrear todo lo que es francés y de ahí ese marchamo de una cierta calidad, ¿no? Hay un autor que ya, quien van a seguir los cocineros que siguen esta escuela, que es don Serraín, Fisiología del gusto, que es una obra clásica, 1826. Bueno, pues en esta comida de influencia francesa, me permitido leeros el menú de una despedida de soltero, que era algo que ya se hacía también a finales de siglo, ¿no? Despedida de soltero. En el año 89, el Comercio informa en Ecos de Sociedad y tal, en el Hotel La Iberia, por cierto, sabemos que es un hotel que se da el bote de hotel francés. Bueno, pues, no puedo ir traduciendo al francés. Entre meses, mantequilla, aceitunas, sardines y salchichón. Todo ello en francés, el menú está escrito siempre en francés. Luego, Bouchard de la Reine, Salvis de Redron, que no solo Villiers, pero Salvis sí, como veremos, que entra en el siglo XX con cierta fuerza, Filet à la Russe, Jambon glacé, Asperges à l'huile, Poulard truffé, y luego ya los postres, ¿no? Una despedida de soltero, en sesión, fijaros qué tipo de platos plantea, ¿no? Eso en cuanto al tipo de plato, pero la influencia de lo francés va a notarse, y ahí va a haber cambios de bezo en cosas más evidentes, más llamativas, más gustosas. Por ejemplo, en torno a mitad de siglo, esos mesones, figones, que falábamos antes, esas casas de comida, que es una expresión que se utiliza mucho, van a camudar de denominación. Va a triunfar una denominación hasta el momento externa, foránea, que es la de restaurante. Ahí está perfectamente consolidado en toda nuestra sociedad utilizar ese término porque ya forma parte de nosotros desde mucho tiempo, ¿no? Pero estamos hablando de una época en la que eso no ocurría de esa manera. Las recetas, que ya hice referencia antes, que dependiendo en qué ambientes, pues van poco a poco consolidándose también. La presentación de los platos. Hay un cambio muy notable que llegue lo que se llama el servicio a la inglesa, ahora me lo explico, va a ser sustituido por lo que los franceses llamen el servicio a la rusa, que llamará ese servicio a la rusa, pero en realidad es servicio a la francesa. Lo llaman el servicio a la rusa porque parece ser que ya el servicio, como servían al embajador ruso en París, bueno, llaman el servicio a la rusa. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué es el servicio a la inglesa? Somos varios aquí sentados almorzando, cenando, y traemos pues, las fuentes, los potes, y alguien de entre nosotros, normalmente el de más edad, iba sirviendo a todos los demás. Compartíase, digamos, eso, y además quedaba allí.
Eso ya es sustituido por el servicio a la rusa, que insisto, y el francés, que implica que alguien llega con un carrito, que llega con distintos cubiertos. Primero, que la cafetería tienes la presentada, que se te retira el primer cubierto, el primer plato, que se te sirve, se te emplata, y que por lo tanto, digamos, se personaliza lo que cada uno va a comer en cada momento, ¿no? Que se cambien los cubiertos, tanto los cubiertos de mano como los cubiertos de bebidas. Quiero decir, cubiertos de vasos para agua, copes para vino, y según qué vino, va cambiando todo eso. Eso encontrámoslo en total normalidad en estos momentos en la sociedad nuestra, pero hay algo que cuaya, hay un cambio de vezos en el siglo XIX, como os estoy diciendo, sobre todo ya en la segunda mitad, no decir nada del comienzo del 20, ¿no? Bueno, pues vamos viendo más o menos lo que comen las clases medias, más o menos cómo comen, y ahí sigue fuera las clases pudientes, en tanto que la clase popular pues no tiene acceso a esto que estamos comentando, ¿no? ¿Qué se bebe? Van bebiéndose tres bebidas igual en este momento. Vino, cerveza, que empieza ya a tener una cierta presencia. Los vinos que se beben, los vinos que se consumen, son vinos de Toro, de León, no tanto el vino de Rioja, que ya va llegando con más retraso, que luego cuellará con más fuerza, ¿no? La cerveza, que como digo, va entrando con una cierta fuerza hasta el punto de que llega a construirse en el país una fábrica, lo que en este momento casi 4 caminos, en Matahoyo, Santa Olalla, como decíais, que en un alarde de inversión, en un alarde de imaginación, no solo la Estrella de Gijón se llamaba, como bien sabéis, no solo se convirtió en fábrica, sino en cierta manera en un cierto parque de atracciones. Había otro tipo de actividades alrededor de esta producción cervecera que terminará apoyando, insisto. Y la sidra, que es la bebida popular por antonomasia, que, bueno, ya sabéis, la fórmula de sidra, como ya ahora de sidrería, pues va cambiando. Pues antes pues los espiches era mucho más estacional, cuando se espichaba pues llevábase mucho aquello de pagar por la entrada en la espicha, pero si salías, porque la vesícula pues apretaba, perdías la vez había que volver a pagar todo eso. Bueno, pues en fin, las tres posibilidades de bebida. ¿Qué restaurantes tenemos en esta? Porque hablamos de restauración, hablamos de comer fuera de casa, pero, insisto, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, ¿a qué restaurantes podemos hacer referencia? Pues prácticamente ninguno. ¿Dónde se come fuera de casa? En los hoteles. Hay variados, con distintas categorías, siempre con categoría. Este que vemos aquí, el Hotel Francés, la Iberia, creo que tenemos una imagen, ahí lo tenemos, estos serían los Serenos de la Reina, corrida, en fin, todo para en lo que ofrece, ¿no? Para que veáis. Voy a pasar de nuevo. Bueno, hay estos hoteles, cafés. A veces los cafés con el paso del tiempo van a ir convirtiéndose poco a poco en restaurantes, en casas que ofrecen comida, que te ofrecen poder comer fuera de casa, insisto. Ya empieza a haber visitantes deseos turísticos, mercado, de hostelería.
algunos de esos cafés pueden sonarnos a casi todos. El Colón, el Suizo, el Universal, el Oriental, que si lo llegué a conocer yo, pues algunos de los otros también lo llegamos a conocer, ¿no? Muy cerca, además, de donde estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, pues en este tipo de negocios, como digo, y es donde se puede comer fuera de casa. ¿Y hasta qué punto esa moda de lo francés, esa moda del gusto, de lo francés, termina cuajando? Termina cuajando. Tenemos una serie de ejemplos. Bueno, otra de las cosas que cuelga es el cambio de horario principal de la comida. Convierte un poco en el horario, en la comida del almuerzo, en vez de la comida de la puesta de sol, que en el siglo XVIII sí sabemos que era un poco la comida más importante, la que más te llenaba la tripa, ¿no? Bueno, pasamos de algunos nombres. Esa incisión que va atrayendo visitantes, el veraneo, el turismo muy importante, como no mencionar la visita, la única que fai Isabel II a la ciudad por veraneo, por tomarle soles, que era una moda muy típica. Luego no terminará de consolidar eso. Santander y San Sebastián van a llevarlo con más fuerza, pero bueno, la familia real, la infanta, la conocida en tu sesión como la chata, que era muy popular, la dominación y otros banquetes políticos, pues poco a poco pues van a ir dando fuerza y van a ir poniéndoles bases del desarrollo de negocios culinarios a los que podemos ya ir equiparando como restaurantes, ¿no? A partir de 1867, alojamiento y restauración. Fonda La Estrella, fonda la Iberia, el gran hotel como estáis viendo ahí, que va a luego a ser el Hotel Savoy, fonda el comercio en la Plaza del Marqués, bueno, en fin, el Iberia tiene la importancia en la investigación porque nos da el nombre del primer cocinero del que se tiene constancia en Sisión, Cipriano Grandier, que estuvo 10 años en Sisión vinculado a este negocio. Después tendrá también una carrera como cocinero en Oviedo, ¿no? Bueno, el caso es que poco a poco va consolidándose, va cuajando ese estilo elegante, con modales, con cambios en los comedores, que antes hacía referencia a Amadeo, sobre todo en el ajuar, en los servicios, en el servicio que se impone, ¿no? Cosas tan curiosas o tan llamativas. Luego vamos a ver que eso se va a repetir, como que se uniformiza el mobiliario, que les sillas son todos iguales, que las mesas son todos iguales, es decir, que hay una imagen de negocio por delante, ¿no? Bueno, pues estos clientes nuevos que cada vez se van encontrando más cómodos y, como digo, cada vez los modales en el saber comer, en el buen comer, son más importantes, pues xúntense con los forasteros que también traen cosas consigo. ¿De qué restaurantes podemos hacer referencia a finales de este siglo XIX, ya en el cambio prácticamente de época? Pachín Comidas, La Rosa, El Centenario, pues 11, La Madrileña, merenderos, sobre todo en la zona de la vía Asomío, entre los que obligado evidentemente a mencionar La Pondala, nace en 1891 y en estos momentos ostenta el privilegio de ser el restaurante de más larga trayectoria. Ha llevado ininterrumpidamente por la misma familia y subiendo progresivamente en distintas épocas de niveles de calidad. María González, La Pondala, que era la
ponedora y en la que le da el nombre, ¿no? Y el restaurante que había en los Campos Elíseos. A veces a la gente que no llega aquí, no sé, puede que a alguno de vosotros le llama la atención que haya una zona de Xixón que se llame Los Campos, y los Campos, además, cuando sabe que lleva los Campos por los Campos Elíseos, sí, precisamente, porque había este espacio de ocio, parque de atracciones, que más pon de forma un poco novedosa, revolucionaria, en vigor el menú abono. Tú pagabas semanalmente una cantidad o mensualmente una cantidad y eso era un abono que te servía, más o menos venía a salir una comida gratis en todo el periodo, ¿no? Bueno, todos estos restaurantes a los que estoy haciendo referencia tienen como característica más llamativa desde el punto de vista nuestro de estos momentos, sobre todo del personal, que servían comida a cualquier hora. Daba igual que fueron las 11 de la mañana, que fueron las 12, que fueron las 4, que fueron las 6 o que fueron las 9, la cocina estaba abierta y siempre a disposición del cliente, ¿no? Y que decir bien que una propuesta similar en estos tiempos podría costarle la cabeza a cualquiera que la propusiera. No seré yo el que haga tal cosa, pero a veces hasta lo necesitamos, ¿no? Bueno, pues ese siguió un poco el siglo XIX. Bueno, el Gran Hotel Malet, ¿tú conociste el Malet o no? El Alcázar, ¿sí lo conocisteis algunos? El mismo sitio, cuando estaba en un gran exceso, fijaos, ya lo que va proponiendo, ¿no? Pues el mejor hotel del noroeste, sales de baños, duches, bar americano, restaurante de primer orden, pero fijaos a qué cosas hay que hacer referencia, servicios verado y en pequeñas mesas independientes. Eso quiere decir que ya son negocios que van rompiendo con otra tradición que se supera por la moda francesa, el compartir mesa, mesa a lo largo o mesa redonda. Hoy resultanos muy llamativo. Nosotros prácticamente no lo conocemos en ningún sitio, pero si vamos afuera, hay sitios en el País Vasco, en La Rioja, que todavía se lleva un poco eso de moda. Resulta no siempre chocante. En otros países europeos sí funciona, ¿no? O sea que ascensor y garaje para automóviles. Quiere decir que ya estamos en un anuncio que al menos estamos ya en la primera década del siglo XX, ¿no? Y esa década del siglo XX, el siglo XX, los 30 primeros años, esa edad de oro de tantas cosas en la ciudad, de cierta manera, bueno, edad de plata en cosas intelectuales, Belle Époque en tanto, implica también desarrollo y crecimiento demográfico. 1910, 31.000 largos habitantes, 5.000 más que Oviedo, por comparar con lo que lleva la capital, o sea, que veamos hasta qué punto te impuso. 1930, 52.000 ya, y hay una cantidad, estamos viendo que va habiendo un cierto crecimiento, primero por crecimiento vegetativo y luego por inmigración de lo rural a lo urbano. La ciudad va atrayendo cada vez más, ¿no? El puerto del Musel, en su momento, pues, sobre todo por el carbón, va atrayendo, y la ciudad conoce todo un tejido empresarial, bancario, industrial, tanto furiato que se asienta como local que va impulsando hasta a la ciudad de forma pues, más que notable, ¿no? Una vez más, el veraneo, el turismo cumple un papel fundamental. Un dato que topamos, que era verdaderamente espectacular, hubo que rectificarlo un par de veces, porque efectivamente fue así, y es que en 1930 acuden a Xixón en temporada veraniega, repito, Xixón 52.000 habitantes. Acuden a Xixón en la temporada de verano
40.000 forasteros, 40.000 visitantes. Fala del imán que tiene la ciudad, y como podéis suponer, a esos 40.000 habitantes, a esos 40.000 visitantes, hay que darles techo, hay que darles cama, hay que ponerles mesa y mantel. En consecuencia, de esa manera estamos viendo que de qué manera, de forma rápida, va creciendo lo que es la oferta, lo que es la calidad. Ya que estamos hablando de calidad, aprovechamos para ver estas imágenes. Estas son 5, vamos a ver la secuencia, porque además estaban en los anuncios de esta charla, ¿no? Son 5 cartes para restaurante que fae Evaristo Valle, bien de París, en 1904, 1905, bien empapado de los parisinos, la Belle Époque, la primera Belle Époque parisina, tiene todo ese toque Toulouse-Lautrec, ese mundo del cartelismo del París de esa época, y fae estas propuestas tan valle y tan llamativas desde el punto de vista de la estética, que además está en Xixón, puesto que lle valle. De lo que se trataba y que, pues aquí donde veis la panza del cocinero, pues cada restaurante pondría el nombre del restaurante y la carta de los platos que podía ofrecer. Tenéis una, aquí es de una forma más fácil. Aquí lo mismo, veis que siempre suega esos tonos de acuarela suega con cosas socialmente graciosas, y aquí sería donde se colocaría también, me parece, todo este. Bueno, pues hay que abrir fonda, mesa y mantel, actividades, hay que generar actividades lúdicas, culturales de todo tipo, y uno de los mayores atractivos de la ciudad y el atractivo gastronómico, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Platos que además están muy reivindicados. Emilia Pardo Bazán fai toda una reivindicación de lo que son las cocinas regionales que llamáis, entre ellas la asturiana, y Xixón también. Y Xixón en estos momentos ofrece una amplia carta de productos de la mar. Los pescados, los mariscos. La langosta tiene unos precios más que asequibles. Estamos viendo que prácticamente la mayor parte de los restaurantes que tienen una cierta presencia, ahora os mencionaré alguno, pues el marisco lo ofrecen con una cierta facilidad, y empieza a aparecer por primera vez lo que todos conocemos por fabada. Nosotros defendemos que la fabada lleva una recreación de la burguesía local o de clases pudientes asturianas, de platos de una cierta influencia francesa con plato tradicional, pero sin plato tal como lo conocemos, con la contundencia del compango, etcétera, no la teníamos presente anteriormente. Topamos los platos del pote, pero no la fabada como tal. Hay Emilia Pardo Bazán reivindica un poco el plato. Julio Camba, que es un autor muy conocido en la época, que se dedica mucho a temas de gastronomía, pues yo creo que es quien más la publicita, porque en uno de esos artículos que escribe para la prensa de Madrid cuenta cómo, la anécdota ya muy conocida, posiblemente la conozcáis todos o casi todos, cuenta cómo Melquiades Álvarez, veraneando en Xixón, de Xixón, pero bueno, ya tenía vida política en Madrid, veranea en Xixón, invita a Julio Camba a su villa de veraneo y a comer una fabada. Cuenta Camba que se encontróse con aquel plato, desconocido para alguien que ya vive en Madrid, veamos hasta qué punto aquello podía ser novedoso. Probó y
come un plato, un segundo plato, un tercer plato, y cuenta él que, claro, 48 horas más tarde todavía estaba medio anestesiado en el hotel, en las habitaciones, porque aquello había casi terminado con él, ¿no? Pero que en cualquier caso era un motivo lo suficientemente razonable como para afiliarse al partido reformista de Melquiades Álvarez por la calidad que tenía aquello, ¿no? Bueno, pues eso tuvo un impacto en la prensa de Madrid y la fabada comienza a tener protagonismo, comienza a ser una referencia de la cocina de Sisión y de la cocina asturiana, como os digo, junto con los platos más tradicionales, carnes y pescados. Los restaurantes a los que sí podemos hacer referencia de esta época. El Cursal un nombre que podemos encontrar muy a menudo en muchos sitios, porque es la denominación alemana de casino. En muchos sitios, el Gran Casino, pues el Gran Cursal, bueno, pues tenemos el Gran Cursal, el club de regatas que ya se funda y para los socios encarga comidas de fuera, pero ya se sirven allí, ya se sirven banquetes. Somio Park, del que conocemos el cocinero Germán Valdés de 1928, y en 1921 fúndase el que va a ser el gran restaurante del Sisión de la época, durante bastante tiempo, el restaurante de moda, como estáis viendo ahí, el restaurante Mercedes, situado en calle Libertad. ¿Qué es lo que te gustó a ti? No, pues no te acuerdo. Y es el restaurante más moderno de la ciudad. No sé, luego quería haberme parado un poco en un par de sitios, pero bueno, no me va a dar tiempo. Fundado por Adolfo Sánchez del Río, ya había llevado negocios, sobre todo en los Campos Elíseos, en el Obdulia, un hombre muy abierto a todo lo que pudiera venir de fuera, en cuanto a platos, en cuanto a oferta de lo que se daba, y efectivamente crea un moderno restaurante que ponga Sisión en la onda de lo que son las casas de comida más importantes. ¿Algún dato especialmente llamativo al que podemos hacer referencia? Luego me paro un poco más en la foto de este personaje, una foto fantástica de Constantino Suárez, como casi todo ese día, ¿no? El mobiliario, la oferta que daba gastronómica. Y como dato, que además lo ratifica, la última de las Mercedes que pudo llevar el negocio cierra en el año 87, casi 75 años funcionando, en la misma familia, ya la última Mercedes, ya muy mayor. ¿Era vecina tuya, no, Luis? ¿Era vecina tuya Mercedes, la de Mercedes, la de arriba? No creo que sí, claro. Contábame que las cocinas eran muy modernas, tenía que estar, claro, en esta época en la que lo mismo se servían los desayunos para los clientes de las 10 habitaciones que tenían, aparte de arriba, que almuerzo de las 11 de la mañana, que comida de las 2, que meriendes, que cenes. La cocina de carbón pues estuvo ininterrumpidamente encendida desde 1921 hasta 1936. Ininterrumpidamente encendida, quiero decir, ininterrumpidamente encendida. Aquella cocina no se apagó nunca, otra cosa y que podía estar un poco más muerta en las noches, y para que aquello estuviese siempre calecido, había una persona de la plantilla, de esta plantilla que veis aquí en esta época, tenemos una foto mejor, pero bueno, por no andar saltando, estaba de guardia en la cocina toda la noche para que aquello no se apagara, porque si se apagaba aquello haría tremendo. Pues el Mercedes gastó casi tanto carbón como cualquiera de los barcos grandes que podía haber llegado por el museo, ¿no? O sea, dato curioso y además que merece la pena. Luego ya fue que estos 30 primeros años,
desde que se crea en el 21 hasta la guerra, y el restaurante de referencia. Y otros locales que también tienen recorrido, de la misma época en la que estamos hablando, son Casa Zabala, que nace en el año 23, un poquitín después del Mercedes, créase en Cimavilla por un vasco, que casa allí, en fin, luego tiene muy a honor, muy a honra. Lo que pasa es que sería discutible, pero no es el caso de comentarlo aquí, haber puesto de moda platos como el besugo a la espalda, que defienden que nace en Sisión como tal plato, ¿no? Y Casa Víctor, que es la otra referencia, ¿no? Curiosamente, tanto Zabala como Víctor, cerrando el trabajo de investigación casi en los últimos momentos, pues cerraron los dos. Zabala recuperó porque abrió con otra gente, pero Víctor pues no volvió más, ¿no? Ahí sigue como restaurante que fue ganando mucho curso. No nos vamos a poder parar en él porque no podemos, ¿no? Son 400 páginas y hay que hacer un esfuerzo de resumen aquí más que notable. La guerra y la posguerra, como podéis suponer, pues son momentos de un enorme parón, pero que demográficamente, bueno, pues la ciudad responde a la forma inversa. 1940 pasa la barrera de los 100.000 habitantes, 100.341.000 habitantes, y en 20 años hasta llegar al 60, que es la época del desarrollismo, que es la época que vamos a conocer más cosas, pues llega hasta los 125.000, ¿no? Claro, el objetivo en estos años básicamente es matar la fame. Hay algunos restaurantes, hay quien puede permitirse comer, porque están por una parte en el bando de los vencedores de la guerra, porque puede tener posibilidades económicas, no sé, pero en fin. El Hotel Asturias, que se convierte en restaurante, y es uno de los que podemos hacer mención. Siguen La Pondala, Juan del Man, Manuela, Las Delicias, que comienza. El caso de Las Delicias es un caso muy curioso. ¿Cómo vamos de tiempo? Sí, vamos a ver. Vas a permitirme que pegue un salto. Había una presentación en PowerPoint fantástica, pinchada en el ordenador desde el despacho de la UNED, que yo no tiene que estar. Esta aquí es una imagen de Las Delicias, que todos conocisteis y conocéis ahora como un restaurante de un cierto nivel, que fue a partir de los años 80, pero que en su momento pues ya era uno de tantos merenderos de las afueras de Sisión, porque Villamaní, donde Sumió, estaba en la época muy en esas afueras, pero que ya tenía aquello de banquetes, se sirven bodas, como estáis viendo, ¿no? Pues leemos cómo podía ser el menú de una de estas bodas, que comparado con las actuales, pues daríamos un poco la risa, pero bueno, y ahora cómo se va por aquí la marcha. Entre meses de lo más humilde y pollo. Pollo criado en las propias instalaciones, matado y guisado allí de forma sublime, como dicen que decían los invitados de las bodas, ¿no? Pero si se sirven bodas, podemos tener Las Delicias, se sirven bodas, comidas y bebidas, y esta foto tiene un cierto interés anecdótico, porque
en un doble sentido. Primero, porque estos son los invitados de una boda, y los de la flor en el ojal son los novios. La época en la que puede ser en otra cosa, el casarse de blanco, y una moda que arranca casi de los años 50, antes había bodas de blanco también, pero no era lo más normal y lo más natural, ¿no? Y que además en esta boda hay aquí un personaje de la gastronomía local, que es Pino, de Casa Pino, un restaurante que sigue abierto también, con bastante éxito, siguiendo llevándolo a la familia, ¿no? Bueno, pues estas eran las delicias ya en los años 60. Bueno, pues estos son estos restaurantes que con más o menor éxito van sacando la cabeza en estos años difíciles de la fame, hasta que llega los años 60, que ya es la época del desarrollismo, la época de consolidación de la ciudad, de crecimiento, por la industria, por el turismo. Fijaos en datos demográficos: 122.000 en el 60, 184.000 habitantes en el 70, 237.000 en 1975. Es imparable, ¿no? Migración local y migración, evidentemente, ¿no? Como no puede ser de otra manera, pues el esplendor de tantos servicios para gente de fuera, entre ellos la gastronomía, entre ellos el comer fuera de casa. ¿Quién come fuera de casa ya en esta época? Profesionales, directivos, trabajadores sin familia, de la migración que vienen, sienten tránsito, comerciales, viajeantes, y cada vez va tomando más fuerza porque cada vez la capacidad económica es mayor, ya se está saliendo de esos años difíciles, 40 y 50, las celebraciones especiales, ¿no? Banquetes, banquetes corporativos, banquetes familiares, y encontramos siempre, vuelvo otra vez a como gran mira, otra tarjeta de boda: jamón serrano, jamón york, chorizo de cantimpalo, salchichón, mortadela y ensaladilla. Esto ya en el año 60, como para hacer pollo asado en su jugo, ¿no? Como para dar a nadie una boda de este tipo. En fin, los tiempos cambian. Encontramos en las cartas ya, afortunadamente, buscando, porque hasta ese momento íbamos ciegos, solo las fuentes eran hemerográficas y poco más. Siente que estuvo vinculado con la hostelería, que conserva algunas cartas. Cartas, además, hasta traigo alguna porque estas cosas hay que verlas y hay que compartirlas, ¿no? Cartas de este tipo, que tienen la... No son muchas, cuestan mucho. Podéis imaginar que eso es lo primero que se tira en cualquier negocio de este tipo, ¿no? Las cartas actualizándose, aquí estos son los papeles, tiran a la basura y a la basura y a la basura, que es el dolor de los historiadores. Vamos encontrándonos con cartas, algunas como esta que estáis viendo aquí, del Trole, de los que ya podemos ver qué hielo que se ofrecen en estos años 60 y 70, y otras que vamos a ver ahora a continuación, la ciudad de Riera, con precios. Y eso va dándonos datos interesantes, ¿no? Bueno, pues es relativamente normales. Grupo segundo, las tortillas, espárragos y tal. Hay muchos platos que fueron desapareciendo, a veces de las cartas. Mariscos, la carta de mariscos, la langosta con el bugre, ¿no? Son constantes y además son los precios más que cortos, ¿no? Y el pescado, que es el plato por antonomasia de la ciudad. Y dentro del pescado, la merluza y el plato de referencia de una buena mesa. En el año 67, en el año 72, salir a comer fuera de casa, a cualquier restaurante, el síntoma de que tú estabas pidiendo algo bueno y que aquello estaba preparado, y era que te pusiesen merluza. En este momento en Plaza la merluza está más barata que las sardinas. O sea que, para que veamos de qué manera todo eso va a cambiar.
Mira, esta carta de ayuda de Riera, con datos tan interesantes como que vienen los precios. Hay que hacer el esfuerzo de pensar en pesetes otra vez, ¿no? Pero fabada, 50 pesetes, angula, 70 pesetes. Si sabemos, fuentes orales también, gente que trabajaba en este y en otros sitios, como la angula sobrante del día preparábase por la noche en tortilla francesa para el personal, para los camareros. O sea que es como cómo cambian todas estas cosas, cómo estos platos. Fijaos, angula 70 pesetes. Para un poquitín ahí por si tenéis un poco de pinchón, pollo con ellos, fígado fritos, esos fritos, eso va desapareciendo. Vinos. Una botella de Riscal o burrieta cuesten lo mismo que la angula. Vete tú ahora a cualquier sitio y pide la botella esta, cueste lo que te cueste, 22 euros, y a ver si te cuesta 22 euros la ración de angula. No tiene nada que ver. Un cambio total, de la misma manera. Bueno, está por ahí esa foto, no la puse, como otro tipo de producto de mar, como son, vosotros aquí buscáis las sardinas, buscáis los oricios y eso no aparece. Son productos de chigre, no del restaurante. En estos momentos salimos luego por ahí a comer ahora se dice una ración de oricios, ya no hay ni una docena ni una de tal, son 27 euros la ración de oricios, cuando en los años 60, bueno, a mí todavía me tocó conocer algo de eso, en donde detrás del ayuntamiento que paraban los camiones con los oricios, a palades comprabas los oricios, 5 duros, 50 pesetes, la palada de oricios. Bueno, todo tiene que ver con las distintas épocas, con las distintas necesidades, ¿no? Restaurantes de esta época, por lo menos mencionados, ¿no? Estos años 60 y 70. Zabala, que continúa, el Planeta, el Mercante, la Ballena, el Centenario, la Botica, el Globo, Casa Argüelles, Casa Pachín, el Sitio, el Riscal, sigue Casa Víctor, el Trole, el Mercedes, Villa Manuela, el Corona, Casa Riera, Mesón Sancho, el Retiro, Viuda de Riera. Y aquí tenemos esta cafetería del CID. ¿Recordáisla? Ahora creo que no se llama CID, ¿no? Algo gallego, se llama Frente del Alsa. Abre además con cierta fuerza, con cierta presencia publicitaria en los medios locales. Y fíjame en este anuncio de un restaurante de lujo, ahora pasar la noche la carta. Caviar, crema de arroz al licor, langosta al cid, pavo a la naranja, distintos postres, cafés y tal, 1.200 pesetas. Ahí también la misma cena de Nochevilla, pero en el mesón, que estaba abajo. Y aquí aparece por primera vez, soy capaz de encontrar por primera vez cachopo al cid. Es la primera vez, año 73, me parece que he visto, 72. ¿No? Hay otra referencia que me confusa porque nunca estoy seguro de la fecha de unas jornadas que se hacen en Yuan, ¿no? Este cachopo al cid, que si ese cachopo, tampoco sabemos muy bien, apareciéndose ahí un poco por sorpresa, sin una gran tradición, pero un triunfador de la jornada, ¿no? Que dices que veis la diferencia que existe, ¿no? O sea que, años 70, aquí. Bueno, pues
van desarrollándose todos esos servicios de restauración en torno a la playa, el Rinconín, el Faro del Tigres, el Peri, el Guayavista, todos estos sitios que conocemos y todavía siguen funcionando con cierta fuerza. Esta foto hay una foto también interesante por Vitorón. Ahorita os recordáis, lo conocéis, está en el centro, está Arzac, el cocinero vasco de Lotbellao, y Lolo, no me acuerdo el apellido de Lolo, lo voy a matar, que fue el cocinero que tuvo más tiempo Víctor en su casa. Terminará montando un restaurante en los últimos años. Está esta foto aquí. Primero, Víctor tiene todo un recorrido, va cambiando de calidades, va siendo un restaurante muy del gusto, pues de una cierta capacidad económica, bancarios, comerciales de un cierto nivel. Trata mucho, como siempre, a veces también del mundo del espectáculo, que sirve de gancho y de atracción. Pero Lolo y un cocinero que se falla a sí mismo, que es el maestro de Nacho Manzano. Aquí informa Nacho Manzano, varias estrellas Michelin en la ciudad o fuera, y que, bueno, me comentaba con una cierta gracia la corte que era el rapaz cuando estaba empezando a cocinar aquello, ¿no? Sin haber pasado por escuelas necesariamente de hostelería, ¿no? Bueno, esos años 60 y 70, que digo, que son los de esplendor, ya nos pasen al último periodo, que son los 20 últimos años del siglo XX. Son tiempos modernos y tiempos de grandes cambios, los mayores cambios que se producen prácticamente en toda la secuencia de estos 200 años, prácticamente. Porque hay nuevos sabores, nuevos platos, la comida, el comer fuera de casa, comienza a ser, ahora sí, una manifestación de ocio, también la capacidad económica y muy distinta, una expresión de socialización, algo agradable, quedar amigos, para comer fuera de casa, para cenar fuera de casa, por puro ocio, y para tener el placer de descubrir nuevos platos con nuevas propuestas. De nuevo, la nueva cocina francesa va a tener una influencia muy fuerte y la cocina vasca va a marcar, por eso está este ejemplo aquí, el paso de una parte importante de los restaurantes de Xixón. Digo nuevos sabores porque algunos de esos platos que veíamos en Descartes, que acabamos de enseñaros, van desapareciendo, van quedando como platos secundarios, y platos inesperados, como son las ensaladas, comienzan a tener fuerza, ensaladas preparadas, no con tomate, lechuga y cebolla, que era lo tradicional, de nuevo influencia francesa. Platos de carnes o de pescados que comienzan a prepararse de otra manera. La salsa y un componente fundamental de lo que se propone. Llamo yo un pescado a la plancha, un pescado al pipil, sino con salsas que aporten nuevos sabores, como os estoy diciendo. Productos que normalmente no se consumían, porque no se consumían, como son las setes, tienen presencia a partir de los años 80 en la ciudad, en bastantes sitios, continúan teniendo una fuerte presencia. Y cada vez más esa cultura, esa industria de lo gastronómico, del comer fuera de casa, va agarrando más velocidad. Se repiten las jornadas gastronómicas de todo tipo, digo de mesetes, pero puede ser del bacalao, puede ser del bonito. El bonito poco a poco va ganando la batalla a la merluza, que va quedando poco a poco en un segundo plato, ¿no? De la carne, de la caza, todo este tipo de propuestas. A veces la castaña tiene luego me tienes que explicar lo de Jamayo, en una parte. Bueno, pues van teniendo esta ruptura, ¿no? Y hay algunos que hacen una ruptura
estructura xeneracional, de estilo, como son, tenéis que acordaros necesariamente de ellos. Lesiones. No oye cosa de pararnos aquí. El Atlantis, que lo monta un suizo alemán con la mujer que lleva de Piloña, o de Nava, en fin, de la zona, que también son platos que no tienen nada que ver con la cocina tradicional. Por cierto, yo el primer restaurante en Sisión que en barra pon un espacio acristalado para que los pinchos que hay ahí queden separados de los estornudos, toses o las voces de la gente, ¿no? El Sueve, el Regio es uno de los restaurantes más divertidos de Sisión durante una temporada porque allí coincide, sí me explico por qué, pero bueno, no hay cosa de ponerse a ello, una parte de toda la farándula que llega a procesión, se traen unas cosas verdaderamente disparatadas, ¿no? Los nogales que toman fuerza, los hórreos que se convierten en la primera estrella Michelin de Sisión, que no va a mantener durante mucho tiempo, pero bueno, sí de referencia. Crespo, algunos de estos restaurantes siguen funcionando. Gerandi, que desapareció, más con Gerandi llegamos a contactar en República Dominicana, Puerto Rico, no me acuerdo cuál de estos sitios, ¿no? Bueno, en fin, son nuevos proyectos de restauración que si juntamos con estos lugares, estos restaurantes especializados en banquetes de empresa, bodes, Marieva como una referencia. Marieva nació pues, al lado de Cañamina, prácticamente como un chigre, con un restaurante para dar de comer a los talleres que había allí, a lo que después fue años más tarde, todos conocimos, ¿no? Pues todo ese tipo de oferta que va recorriendo todos estos años, que yo aquí, digamos, de una forma un poco superficial, porque el tiempo pues, obliga a que estas cosas no las puedas hacer parándote en todo, va llevándonos a esta hostelería de finales del siglo XX que tiene un restaurante señero, un restaurante de referencia, el que salen prácticamente todas las guías nacionales, internacionales, el que marca los mayores niveles de calidad, el que tiene a los mejores cocineros, el que tiene las cartes más creativas, que las delicias, al que ya antes vimos este chigre, como tantos otros que podemos ver por las Mariñes, con este salón de bodes, va convirtiéndose a partir del año 82 en otro salón, en otro restaurante, con otro tipo de presencia, en el que paren en este libro, del que yo tengo copia, en el que intelectuales, primeros ministros, músicos, deportistas, de todo, y el sitio de referencia en el que también tenemos cartes, hay muchos, pero bueno, esta ahí es la que tiene un poco de gracia. Ya no tenemos la referencia de los pesetes, pero era una carta que afeitaba un poco. En la época en la que estamos, si la comparamos con otras cosas, nada, lo he ido terminando. Casi como si lo vemos cuadrado. Las delicias, desgraciadamente, bueno, pues tuvo un mal final, porque a veces este tipo de negocios que tienen un gran éxito y un gran éxito económico hay que saber gestionar también el éxito económico, ¿no? Pero yo siempre que tengo la oportunidad, siempre lo digo, al so promotor, al so alma mater, a Valentín Villalona, yo creo que la ciudad y debe algún tipo de reconocimiento en forma de calle, en algún sitio, porque sí los hay para otros cocineros, cocineras y promotores industriales. Valentín Villalona sí que lo merece, pero bueno, una consideración personal. Bueno, pues este y el recorrido, como os digo,
acelerado, como no puede ser de otra manera, puede que a veces superficial, pero quien quiera profundizar más, pues ahí tiene un libro que todavía se puede conseguir en la casa natal de Jovellanos, para sacar ahí todo el jugo ahí, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por haberme traído.